Como decía tío Jorge, vamos a ver hoy, en 40 minutos, el resumen de algunos temas que quedaron por ahí. Les soy franco, no me dio tiempo de ver los resúmenes de la segunda parte del libro, porque verdaderamente con solo lo de la primera parte me volví loco y quise traer a colación algunas cosas que me parecen muy importantes y que espero les dé a ustedes una inspiración de ir a leer Mateo, de ir a meterse verdaderamente a leer. Si les cuesta leer, busquen, aunque sea en YouTube, el audiolibro y anoten preguntas y hablen con el Señor y díganle, Señor, muéstrame qué es lo que querías decir con esto. Si tienen preguntas, si quieren traerlas a nosotros, con mucho gusto. No somos los dueños de la verdad, pero por lo menos podemos ir a buscar de corazón transparente, de corazón humilde, las respuestas que por lo menos nos indique el Señor son las más claras y las más congruentes. Pero bueno, entrando en materia, quiero contarles de que el versículo, o en Mateo 5, ¿verdad? Vamos a empezar, si bien es cierto, de hecho el Mateo 4 se empieza con la tentación, eso es importante verlo, la tentación del Señor. Vamos a empezar por ahí. Voy a hacer una breve descripción rápida. La tentación de Jesús la conocemos. Satanás viene a Jesús después de que él es bautizado y hay algo que tenemos que entender, es el Espíritu Santo quien lo lleva al desierto a ser tentado. Lo llevó a ser tentado, pero la tentación le llegó a Jesús después de 40 días de ayuno. Y lo más impresionante es cuántos de aquí hemos hecho 40 días de ayuno para saber lo que nuestro cuerpo siente, nuestra carne siente, nuestra mentalidad piensa y tiene en su cabeza. Yo creo que somos muy pocos, si no ninguno, los que hemos logrado tener un ayuno de 40 días. Yo he hecho ayunos de 5 días de no comer y les voy a ser muy honestos, es una batalla muy fuerte, pero háganlo, se los recomiendo. Si usted quiere verdaderamente empezar a espiritualizar su vida y empezar a ver y a vivir la sobrenaturalidad de Dios, no haga lo que el mundo dice. Haga lo que la Biblia dice, haga lo que el Señor dice. El ayuno, obviamente busque cómo proceder, ¿verdad? Pero el ayuno tiene no solamente connotaciones espirituales, también tiene connotaciones físicas en cuanto a la sanidad del cuerpo como tal. Pero bueno, volviendo a Jesús, él tiene la tentación después de 40 días, en probablemente lo que nosotros consideraríamos su estado más débil, físico. Y el enemigo empieza a darle tentación y a ofrecerle todo lo que se supone él tiene a cargo, ¿verdad? Y todo lo que él usa para tentar. Pero el Señor, utilizando la palabra, ni siquiera, o sea, el Señor pudo haber usado un montón de herramientas, él pudo haber utilizado ángeles, él pudo haber utilizado su propio poder, pero no, con solamente la palabra, el Señor viene y le da eh, literalmente un bofetazo espiritual a él y lo ubica y lo ubica. Y es necesario que tengamos muy claro lo que ocurrió ahí. Yo les invito a que lean Mateo 4, léanlo, estudien, vean y me dirán, ah, sí, pero es que Jesús era Jesús. No, si el Señor vivió todo lo que vivió es con un propósito. Es de que veamos que nosotros en Él podemos hacer eso y más. Y Él mismo nos lo dijo. Ahora vamos a ver las bienaventuranzas. En el capítulo 5 el Señor nos da las bienaventuranzas. Es cuando el Balmonte empieza a predicar. Y las bienaventuranzas son básicamente esto. El Señor en el 5:3 bendice a los pobres de espíritu que reconocen su necesidad de Dios, que reconocen la necesidad de Dios en su vida. Y el Señor les dice, el reino de Dios les pertenece. Luego bendice también a los que lloran y les dice, serán consolados. Son promesas del Señor. Les dice, Dios bendice también a los humildes y les dice, heredarán la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque verán a Dios.
Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Cuántos de nosotros, al vernos a través de estas bienaventuranzas, sentimos que calzamos en alguna de estas o en alguna de estas? Porque nuestra pasión, porque nuestro corazón, porque nuestro estilo de vida ahora coincide con esto. Y estamos viviendo tal vez en la realidad natural, no lo que quisiéramos, no lo que nos gusta, pero sabemos que el Señor tiene su mano en nuestra vida y está permitiendo estas cosas. ¿Para qué? Para desarrollar en nosotros un carácter, una actitud similar a la que dice aquí. Esto es para que entendamos que aun cuando en este mundo vamos a tener aflicciones y vamos a tener sufrimiento y vamos a padecer, el Señor nos ve, Él es consciente de esto. Y si nosotros tenemos nuestro corazón donde debe estar, si nuestra relación con Dios es activa, Él produce en nosotros corazones humildes, corazones que a pesar del hambre y la justicia buscan cada día más del Señor, que procuran la paz, que odian la injusticia, aun cuando son perseguidos por hacer lo correcto y no dejan de hacerlo. Muchas veces nos hemos encontrado personas que dicen el dicho este, es que a Dios ni a los tontos ama. ¿Por qué? Porque son gente que se cree muy vivilla y que hace cosas malas y que creen que son muy astutos. Pero a Dios no se le escapa nada. Y aunque la gente astuta que hace cosas malas a escondidas, esas personas podrán recibir esa bendición de momento, que no es realmente una bendición, pero podrán recibir su recompensa en ese momento, pero por ello también van a ser juzgados. Y es mejor vivir sabiendo de que nuestra vida es de humildad, de rectitud, de justicia, que a veces lloramos, sí, a veces lloramos, que a veces nos sentimos quebrantados y pobres de espíritu, sí, pero seguimos adelante. De hecho, quiero hablar eso de los pobres de espíritu. Básicamente, ¿qué significa ser pobre de espíritu? Como dice Mateo 5:3, es reconocer nuestra insuficiencia espiritual. Ser pobre en espíritu no se refiere a pobreza material, sino a una actitud interior. Significa que reconocemos por nosotros mismos que no tenemos recursos espirituales suficientes y que dependemos totalmente de la gracia de Dios. Es admitir nuestra necesidad de Él en cada aspecto de nuestra vida. Es tener humildad frente a Dios, diciendo que tenemos una postura humilde, reconocemos quién es Dios y la magnitud de nuestro Dios. No confiamos en nuestras propias obras, en nuestros propios méritos o en la justicia que nosotros proyectamos, sino nos acercamos a Dios con un corazón humilde, abierto, un corazón y una conciencia de que Él es todo lo que tenemos y que todo lo que tenemos proviene de Él y que sin su ayuda no podemos alcanzar la verdadera vida espiritual. También es una dependencia y una confianza en la provisión divina. Ser pobre de espíritu es vivir dependientemente constante de Dios. O sea, literalmente usted, a pesar de su trabajo, a pesar de sus habilidades, a pesar de sus conexiones, a pesar de sus negocios, usted entiende que usted total y absolutamente depende de Dios y constantemente. Reconoces que necesitas de la dirección de Dios, de su perdón y de su provisión. Esa actitud abre la puerta a las bendiciones del reino de los cielos, porque nos coloca en una relación de confianza y de entrega a Él. A veces creemos que tenemos este tipo de actitud, a veces lo pensamos, pero yo les reto, vayan al Señor, Señor, escudriñame. Si hay algo en mí que no está en línea, que no está donde debería estar, si hay algo en mí que no está funcionando bien, muéstrame, muéstrame. Les puedo garantizar que Él les va a mostrar, porque cuando una persona admite que el problema de la relación es ella misma, en especial en nuestra relación con el Señor te va a ayudar, el Señor te va a hablar. Créanme, en nuestra relación con Dios, a diferencia de relaciones humanas, donde los problemas son ambas personas, nosotros somos el problema.
y Él es la solución. Quiero que leamos Mateo 6:24. Creo que esta la tiene Susi. Adelante, Sí, un minuto, por favor. Discúlpenme. aquí. Yo la tengo Mateo aquí. es 6:24. 6:24, Ok, correcto. nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y se despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Amén. Ahora, a esto es lo que se refiere cuando se habla en Mateo 6. El Señor nos habla acerca de servir a dos señores. No podemos servir, y en este caso el Señor utiliza el dinero como un ejemplo. No podemos servir, ¿verdad? A dos señores. Nadie puede, ¿verdad? Odiar a uno y amar al otro. Perdón, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amar al otro. Será leal a uno y despreciar al otro. No se pueden servir a Dios y al dinero. Pero a veces no es el dinero. Aunque en este mundo, el contexto por el cual usted y yo fuimos educados, hemos aprendido a vivir y es lo normal, es que el dinero es la meta. Trabajamos por dinero. Nos matamos estudiando y vamos a la universidad para obtener un mejor trabajo. ¿Para qué? Para obtener mejor dinero. ¿Por qué? Porque el trabajador es digno de su paga. Estamos en lo correcto, pero tenemos que ir cambiando el chip. El dinero no puede ser el objetivo de nuestra vida. El dinero tiene que ser la herramienta por medio del cual logramos el objetivo de nuestra vida. Y mientras nosotros seguimos viviendo en este mundo pensando, es que necesito dinero, es que necesito dinero, es que necesito dinero, y hago todo para pensar en el dinero, y estoy pensando en los negocios, estoy pensando en eso, y estoy pensando en las deudas, y estoy pensando, realmente no estamos pensando en el Señor, estamos pensando en la escasez de dinero, en los problemas que da la escasez de dinero y en el dinero. Y ahí nos damos cuenta del tipo de relación que tenemos con el dinero. Lo volvemos lo más importante, lo volvemos la prioridad uno, lo volvemos la necesidad más grande. Y desafortunadamente, como nos cuesta producirlo, nos desgastamos emocionalmente y espiritualmente, nos desgastamos físicamente y lo que empezamos a cosechar es frustración, es enojo, es ira inclusive. Y el Señor nos está llamando a que solo Él sea nuestro Señor, que Él sea la fuente de todo, del conocimiento, de las oportunidades, de cómo hacerlo, de cuándo no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nosotros no nos enseñaron a vivir así. Y a veces el Señor tiene que resetearnos tan fuertemente, llevarnos a la raíz tan fuertemente que podamos entonces decir, qué equivocado que yo estaba. No podemos tener lealtad y devoción a otra persona que no sea Cristo o a otra cosa. No podemos. Jesús usa el dinero, pero como les digo, puede ser el matrimonio, pueden ser los hijos, puede ser el trabajo, puede ser el auto. Yo conozco amigos que no se acuestan hasta que el auto no esté lavado todas las noches, encerado y que brille, porque si no, no tienen paz, no duermen pensando en el carro. Puede ser hasta una mascota. Incluso podemos verlo en cómo oramos. ¿Qué es lo que más pedimos, Señor? Es que yo le pido por mis hijos todos los días. Es que mis hijos, es que mis hijos, es que mis hijos. Cuidado. Lo peor que puedes hacer como un padre y como una madre es poner a tus hijos en un lugar de pedestal, porque nadie puede ocupar el lugar del Señor. Nadie. Podemos amarlos, sí, pero no les estamos amando si los estamos poniendo en ese lugar. Y el problema somos nosotros. Muchas veces nuestras preocupaciones, y vamos a identificar realmente cómo está nuestro corazón por cómo reaccionamos, por qué es lo que más nos atañe, qué es más lo que nos ocupa, qué nos ocupa, cuáles son nuestras preocupaciones más grandes y cómo vivimos esas preocupaciones. Estamos yendo al Señor y estamos teniendo paz y estamos teniendo gozo y esperanza en que el Señor nos va a guiar para saber qué hacer o va a traer las oportunidades, pero lo estamos viviendo a través del Señor o estamos nosotros tratando de resolver la vida día a día. Es lo que hemos aprendido y yo lo entiendo.
pero hay formas mejores de hacerlo y es con el Señor. Se los puedo garantizar. La forma del reino no es como la forma de nosotros. A nosotros nos enseñaron todo tiene que ser ya, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser... Las cosas del Señor no son así, son eternas. Pero cuando el Señor trabaja contigo, no solo trabaja para darte dinero, trabaja para cambiar tu carácter, para cambiar tu mentalidad, para que te llenes de paz, para que tengas un propósito más allá de tu inmediata necesidad de dinero. Él transforma tu vida y te convierte en una persona que lleva esperanza donde no la hay. Es espectacular. Literalmente, Jesús tiene que estar en nuestra mente 24/7. Tenemos que aprender a vivirlo a Él y a través de Él todas las cosas. Ahora, Mateo 7 también nos hablaba acerca de tratar a los demás, ¿verdad? Como queremos que nos traten a nosotros. Y esto es muy importante porque yo creo que de pequeños nos dicen, sea con los demás como usted quiere que sean con usted. Pero cuando crecemos y empezamos a tener relaciones difíciles con ciertas personas, empezamos a veces a convertirnos en una persona que a veces no nos gustamos ni a nosotros mismos o a nuestras parejas o a la familia. Y empezamos a ver cómo hasta dentro de la misma familia, aquel hermano, aquel primo, aquel cuñado que tanto queríamos, empieza a dejar de ser aquella persona. Si bien es cierto, cuando nosotros venimos a Cristo, mucha gente no le va a gustar, porque no es que te están rechazando a ti, están rechazando lo que tú traes a la mesa. Es un asunto espiritual. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que indiferentemente de cómo nos traten, nosotros tenemos que tratar a las personas precisamente como queremos que nos traten. De hecho, vamos a leer Mateo 7:12 como ejemplo. Dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Amén. Es muy sencilla esa ley, es muy sencilla. Haz a los demás como quieres que te hagan a ti mismo. Y esto no requiere de emociones, es una decisión, es un principio que puedes adoptar como carácter de Jerry. Hay personas que dicen, mi palabra, mi sí es un sí, mi no es un no. Yo no miento. A mí no me gusta mentir, no me gusta, a mí me podrán decir que yo soy esto, el otro, aquello, pero nunca van a decir que yo soy una persona que miente, yo nunca van a decir de mí, bueno, seamos el tipo de persona que trata a las personas bien y no solo por un tema de tratar. Vean, por ejemplo, ¿cómo somos nosotros? Tenemos respeto a las palabras, en las palabras de las personas y en las acciones, que, ¿verdad? A nosotros nos gusta que nos hablen con cortesía, sin desprecio. Por ejemplo, cuando nos escuchan, realmente escuchamos a los demás como nos gusta que ser escuchados, que nos presten atención cuando compartimos nuestras ideas o sentimientos. Que nosotros, digamos, recibamos de los demás el apoyo que necesitamos y buscamos en momentos difíciles, realmente que nos animen, que nos acompañen cuando enfrentamos pruebas. Tratamos a la gente así. Somos honestos con la gente de la misma manera en que nos gusta que nos digan la verdad con amor, sin engaños, sin manipulaciones, sin intencionalidad diferente, porque eso es otra cosa. A veces las personas tienen dobles intenciones, pero no seamos una persona de doble intención para los demás. Nos gusta que nos perdonen, ¿verdad? Que nos den una segunda oportunidad cuando fallamos. Nos gusta la generosidad, ¿verdad? Que compartan recursos, tiempo, conocimientos cuando los necesitamos. Ahora la gente pide favores y la gente se siente obligada a que le tienen que dar favores, pero no hemos construido ese tipo de relación dando favores. Nos gusta pedirlos, pero nos cuesta darlos. No podemos esperar que nos den si nosotros no somos el tipo de persona que le gusta dar. Nos gusta el reconocimiento, que nos valoren por nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, pero estamos haciendo lo mismo por los demás.
Nos gusta que nos tengan paciencia, ¿verdad? Que nos comprendan cuando cometemos errores, ¿verdad? O nos tardamos en aprender algo, pero somos así también de pacientes con los demás. Nos gusta la justicia, que nos traten de manera equitativa, sin favoritismos o discriminación. Pero hacemos lo mismo nosotros, somos así. Nos gusta el amor y la bondad, pero que nos expresen afecto y cuidado en lo cotidiano. Pero somos así. Estamos ya teniendo el cuidado de llamar a una persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué tengo yo que te pueda servir o que te pueda ayudar? Verdaderamente tenemos mucho que trabajar en esto. Quiero ahora que vayamos a Mateo 9. Ya esta es la siguiente etapa que es donde habla acerca de que son pocos los obreros. ¿Por qué son pocos los obreros? Vamos a leer entonces Mateo 9, 37 al 38. No sé si Xiomí la tiene. Yo tengo Mateo 12:7. Ok, no, tranqui, yo la tengo entonces, yo la leo acá. Ah, ok, yo la puedo buscar. Si la tienes a mano, es la 9, 37, 38. No, no la tengo a mano. Ah, ok, tranqui, yo la tengo acá a mano, no te Ok, preocupes. Es muy más rápido así, por asuntos de sí, tiempo. gracias. Dice, ok, dice la palabra en Mateo 9, 37, 38. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Es una imagen de la imagen de la cosecha representa las almas, ¿verdad? Que están listas para recibir el mensaje del reino. Pero la falta de obreros refleja la necesidad de más personas dispuestas a servir en la misión. Y en realidad esto es un llamado a cada cristiano a compartir a Cristo. ¿Saben por qué no compartimos a veces a Cristo? Porque aunque tenemos fe, no vivimos a Cristo. Cristo no es la fuente de nuestro gozo. Cristo no es la fuente de nuestro amor, de nuestra esperanza. Cristo es como un amuleto al cual acudimos solamente cuando nos sentimos mal. Pero si tenemos una relación con Cristo, vamos a contarle a la gente. ¿Cuántas veces no hemos visto una película y nos encantó y nos enamoramos de la película y queremos que todo el mundo la vea? O fuimos a un restaurante y nos encantó la comida, nos encantó el trato, el servicio y todo, y andamos recomendando la comida, pero no recomendamos a Cristo. ¿Por qué? Y eso es un punto que tenemos que autoanalizarnos a nosotros mismos. Verdaderamente, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿No sabes? ¿No puedes? ¿Es eso? ¿No sabes cómo hacerlo o no puedes hacerlo porque no tienes idea cómo hacerlo o hay algún impedimento? Bueno, entonces puedes interceder. Ora, pide dirección y sabiduría. No hay esfuerzo pequeño en el reino. Dile a Dios que estás dispuesto, pero que no sabes cómo proceder. El Señor te va a guiar, el Señor te va a levantar, el Señor te va a capacitar, el Señor te va a dar lo que necesitas. Pero ¿saben qué es lo más difícil? Y lo que el Señor no te puede dar, no te puede dar voluntad. Eso es tu decisión. Eso proviene de tu corazón. Ahora vamos a hablar de este otro punto dentro de Mateo, que es la regla de oro, ¿verdad? No, perdón, estamos bien, la ley versus la compasión. Ahora sí, Xiaomi, leamos Mateo 12. Ok. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Amén. Amén. Ahora bien, si ustedes supieran lo que significa, oiga a Jesús diciéndole a ellos, diciendo, si ustedes realmente entendieran lo que estoy diciendo, yo quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. ¿De qué sirve que sigan las reglas del juego si al final el propósito del juego es que ustedes den amor, que ustedes se llenen de amor, que den amor y sirvan a los demás? Pero si se enfocan más en las reglas del juego que en la razón, en el motivo y en el propósito, yo recuerdo una vez que estábamos jugando hace muchos años, unos amigos, un juego de mesa.
Y yo creo que era un juego, no recuerdo cuál juego de mesa era exactamente, pero lo que recuerdo claramente era el hecho de que el dueño del juego ponía las reglas. Y llenó el juego de tantas reglas que se volvió un juego que no se disfrutaba, no se podía disfrutar. Y lo que se suponía que nos tenía que dar felicidad y risas y un momento ameno entre amigos, se volvió literalmente, tengo que hacer lo que esta persona le dé la gana y no puedo, no tiene razón ni sentido ni propósito este juego. Bueno, es exactamente lo mismo que está diciéndonos el Señor. Tenemos que priorizar el bienestar humano sobre las reglas extremas. Practicar una fe que libera y que sana, en lugar de una que oprime. Nuestra fe no es para oprimir a nadie, nuestra fe es para liberar, es para sanar, es para restaurar, es para llevar esperanza donde no la hay. Hoy tenemos a Carmencita y a Marco allá en la zona sur del país llevando, y ustedes han visto algunas de las fotos, están llevando esperanza. De eso se trata, de que nosotros llevemos esperanza donde no la hay. Tenemos que recordar que la verdadera obediencia a Dios se expresa en amor y en compasión hacia los demás. Espero traerles noticias de un proyecto pronto que vamos a estar trabajando con una organización encargada de educar y alimentar niños de muy bajos recursos, pobreza extrema. Y verdaderamente me siento abrumado del amor, de la pasión con la que mujeres y hombres trabajan en ese lugar, pero la falta de recursos que hay también y las necesidades que se pasan. Y la gente verá las instalaciones y dirá, no, hombre, esa gente tiene mucha plata. No, no tienen mucha plata. Pasan mes a mes orando al Señor por recursos. Y ahí es donde yo digo, ¿qué estamos haciendo? No es un tema de estar dando solo dinero, es un tema de también dar tiempo, es un tema también de ayudar a través de otras conexiones a buscar los medios por los cuales podemos ayudar a estas personas. Y así como esta organización, hay muchas organizaciones que hoy por hoy están haciendo algo para los demás. Pero si no tenemos el amor, si no tenemos la voluntad, si no entendemos e interiorizamos plenamente a través de revelación el mensaje del Señor, nos vamos a quedar siendo la iglesia que somos, una iglesia religiosa que no avanza, una iglesia religiosa que pasan 20, 30, 40 años y seguimos dando vueltas en el desierto y nuestra vida sigue siendo acerca de nosotros y no del prójimo. Vamos ahora a la parte final y con esto voy a cerrar el día de hoy. De nuevo, esto es apenas un pequeño resumen de algunos de los puntos que no pudimos ahondar en el primer video de Tío Jorge de Mateo. Verdaderamente hay más todavía, pero la idea no es abarcarlo todo. La idea es que ustedes puedan ver algunos de los puntos que Mateo nos da para que puedan ir y buscar y verdaderamente meterse en la palabra, meterse a leer, a estudiar, a entender la idea de lo que Jesús está tratando de decirnos en esto. El último punto es la humanidad de Jesús versus nuestra humanidad, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ah, pero él era Dios. Sí, pero el Dios manifiesto como ser humano, la evidencia de Dios Padre hecha carne, era Jesús, ¿ok? Él es la manifestación del Dios Padre hecha carne, hecha hombre. Tenía que tener las cualidades de un hombre, tenía que tener las debilidades de un hombre. Si Jesús se caía, se podía quebrar una pierna. Él se podía romper la pierna, se podía romper un brazo, se podía partir la cabeza, porque su piel era igual que la suya y que la mía, sus huesos eran iguales. Vamos a ver, en cuanto al aspecto, la humanidad de Jesús y nuestra humanidad, vamos a hacer un pequeño comparativo rápido. El origen, si bien es cierto, Jesús es concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y María, que es una virgen, y nosotros nacemos por la unión de nuestros padres, no significa que su nacimiento, su embarazo, no fuera el mismo, fue un embarazo normal, su desarrollo de un bebé normal, humano. Y a ellos tuvieron que huir porque si no lo mataban. Y si lo hubieran agarrado, lo matan como cualquier otro bebé. Entonces ellos tuvieron que huir para protegerlo.
La naturaleza de Jesús es 100% humana y 100% divina. Sin embargo, está ligada a una conexión de voluntad. Jesús voluntariamente iba donde el Padre. Voluntariamente, él sabiendo que él tenía a su Padre en el cielo, él iba donde el Padre. Nosotros somos 100% humanos, pero con una naturaleza de pecado que Jesús no tenía. Si bien es cierto, probablemente esa es la única diferencia entre nosotros, él no traía la naturaleza de pecado. ¿Por qué no traía la naturaleza de pecado? Muy sencillo, porque él tenía que ser un cordero puro, blanco y sin mancha. Era la única manera en la que ese cordero podía pagar el pecado. Si hubiera sido un pecado, ¿cómo se llama? Un cordero con mancha, no funciona, no es aceptado como sacrificio. Entonces él tenía que venir como un cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo. Y la única manera era que naciera de una virgen y no que viniera del Padre, porque el Padre es el que transmite generacionalmente la raíz del pecado del ser humano. La naturaleza pecaminosa proviene del Padre. Pero aún así, su naturaleza humana seguía estando ahí. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Él escogió no pecar, él escogió confiar en el Señor, él escogió no tomar decisiones por sí mismo, sino buscar la dirección del Señor y él iba y buscaba esa dirección. Incluso en sus más difíciles momentos lo hizo. Él le pidió al Señor, si esta copa puede pasar de mí, pero que no se haga mi voluntad. De una vez él rindió su voluntad. Nosotros somos tentados a cada rato y caemos. ¿Por qué caemos en el pecado? Por nuestra naturaleza. Es la razón por la que Él tenía que venir a liberarnos del pecado. La relación con Dios que Él tenía era perfecta. Era una comunidad, perdón, era una convivencia total de obediencia. Él estaba aquí para obedecer y seguir la voluntad del Padre, no para sí mismo. Nosotros buscamos a veces propósito, pero muchas veces estamos buscando un propósito que está centrado en nosotros y no en los demás, no en el Señor. Cuando usted busca centrar su propósito en Dios, Él te va a llevar a los demás. Él te va a usar con los demás. La compasión, Él mostró amor perfecto, sanando, perdonando, sirviendo. Él vino a servir. Nosotros podemos mostrar compasión, pero realmente es muy limitado y condicionada en muchas ocasiones. Finalmente, la muerte, Él murió sin pecado como sacrificio perfecto. Nosotros morimos a consecuencia del pecado. Él resucitó al tercer día y venció a la muerte. Nuestra esperanza de resurrección depende de Él. Podemos ver la diferencia entre la naturaleza de Jesús y la nuestra, pero eso no significa que Él no tuviera emociones. Se enojó, Él lloró, Él vivió la humanidad al igual que usted y yo. Por eso es que usted y yo podemos ir y acudir a Él, porque si hay alguien que nos entiende, es Él. Es Él. No estoy diciendo que el Padre no nos entiende, por supuesto que sí, pero el Hijo lo vivió y ese era el propósito, que usted y yo no tengamos excusa para decir, no, es que Dios es Dios y no nos puede entender. No, el Hijo lo vivió y el Hijo pagó lo que nosotros jamás pagaríamos. Sufrió lo que nosotros jamás sufriríamos, que es la maldad y el precio del pecado de toda la humanidad, desde la A hasta la Z, la separación de su Padre. Es incomprensible para nosotros desde aquí lo que Él pagó. Y por eso es tan importante que lo busquemos, para que empecemos a entender la magnitud de nuestro Dios, la magnitud de nuestro Salvador y el por qué lo necesitamos y dependemos de Él. Finalmente, Jesús compartió nuestras debilidades y nuestras limitaciones físicas, ¿verdad? Él podía correr, pero no era el estilo Marvel ni el estilo superhéroe, ¿verdad? Él era un ser humano como usted y como yo. Y él vivió en perfecta obediencia porque así quiso hacerlo. Él escogió ser obediente, sumiso al Padre, por el amor al Padre. Él vivió sin pecado. Su vida es el modelo y la esperanza para toda la humanidad.
que literalmente al nosotros quebrantarnos delante de él, a nosotros acudir a él y empezar a vivir nuestra vida a través de él, nuestra vida empieza a cobrar sentido y propósito. Mientras nosotros luchamos contra el pecado, en él encontramos la redención y la fuerza para vivir en santidad, porque él es nuestra santidad. Literalmente Jesús nos mostró nuestro enfoque, que nuestro enfoque aquí terrenal es el incorrecto y que es a través de él que nosotros podemos verdaderamente lograrlo. Nosotros no podemos ver el reino de Dios, no podemos vivir el reino de Dios, no podemos entender el reino de Dios si no es a través del Espíritu Santo. Y podemos tener muchas ideas y podemos tener muchos deseos y mucho ímpetu y muchas ganas. Pero si nosotros no espiritualizamos nuestra vida, vamos a seguir viendo las cosas desde un contexto natural. Y es tiempo de que la iglesia vea con los ojos de Dios, sienta con su corazón y piense con su mente. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea manifiesto aquí en la tierra. Iglesia, este es el resumen que les traigo el día de hoy. De nuevo, es un pequeño resumen sobre algunos de los puntos que quedaron pendientes para ahondar un poquito más. Es mucho, pero de nuevo la idea es esa, de que ustedes puedan ir y escudriñar, que sepan de qué habla Mateo. Es demasiada la riqueza que hay, es demasiado la profundidad que podríamos verdaderamente explorar en un solo versículo, porque así es el Señor, es increíblemente hermoso, es increíblemente poderoso y majestuoso. Y finalmente solo quiero decirles, tenemos que empezar a buscar a Dios de manera diferente, a ver, más intencionalmente, más constantemente, entendiendo que necesitamos llenarnos de Él. Tenemos que buscarlo, entendiendo que nosotros somos simples vasijas de barro y que tenemos que estar llenas de Él para poder tener propósito, para poder entonces vivir la vida que Él necesita de nosotros y para nosotros. Es que hasta para eso, es para nosotros. Iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les muestre, que el Señor les guíe y que verdaderamente este pequeño estudio de Mateo les ayude a entender el contenido, pero también